Buen día, la información de este video se relaciona con la representación de secuencias numéricas en forma algebraica. Vamos a explicar de qué se trata este tema y el objetivo es utilizar el lenguaje algebraico para representar datos numéricos ordenados con la característica que tienen un crecimiento constante. ¿A qué me refiero con crecimiento constante? Notemos que estas secuencias numéricas tenemos datos numéricos que están ordenados, en este caso ordenados de manera creciente, pueden ser también ordenados de manera decreciente, pero notemos que los valores numéricos están relacionados unos con los otros. Por ejemplo, para pasar del 1 al 3 se requiere hacer una suma de 2 unidades, para pasar del 3 al 5 se requiere hacer una suma también de 2 unidades. Notamos que este crecimiento es a lo que me estoy llamando crecimiento constante. En este caso aquí también tendríamos que cada uno de estos elementos se forma del anterior sumándole una cantidad constante. Pero también puede ser el caso de que el crecimiento sea de una forma diferente. Notemos que del 2 al 4 hay una diferencia de 2 unidades, pero del 4 al 8 hay una diferencia de 4. Por lo tanto aquí no puede ser una suma como en el caso anterior. Notemos que en esta situación el crecimiento constante sería que a partir del 2 multiplico por 2 y obtengo el valor 4. Si a partir del 4 para llegar al 8 se multiplico por 2. Y de esta forma para llegar desde el 8 al 16 necesito hacer una multiplicación por 2. De esta forma notamos que el crecimiento también va a ser constante, pero aquí va a ser por medio de multiplicaciones. Por lo tanto, estos datos se van a representar a través de lenguaje algebraico. Y para este fin vamos a utilizar el concepto de variable. Vamos a tener una variable y a través de esa variable voy a construir una representación algebraica que me van a representar los datos de la secuencia. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos aquí el caso de secuencias numéricas cuyo crecimiento constante es a través de una suma. Este tipo de secuencias es llamada secuencias aritméticas. Vamos a ver entonces la solución de esos tres ejemplos. Comencemos con el primero. Tenemos que aquí el crecimiento constante se realiza a través de sumas, en este caso del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 al 10 y del 10 al 12. Se realiza a través de una suma de 2 unidades. Y para esto entonces, en la parte de aritmética, cuando se tiene una suma constante, por ejemplo 2 más 2 más 2, se puede representar por medio de una multiplicación. Y en este caso sería 3 veces se repite el valor 2. Por ejemplo, si fuese 4 veces, tenemos en este caso 4 veces se repite el valor 2, entonces sería 4 por 2, entonces sería el resultado de esta suma. Pero como se desea realizar una representación algebraica, entonces en lugar de tener una cantidad fija de posiciones, entonces vamos a ver esta suma, pero de una manera arbitraria. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que no vamos a conocer la cantidad de veces que se va a hacer esa suma. Por lo tanto, en este caso vamos a indicar que son n veces. Por lo tanto, esta suma sería entonces n, siguiendo este ejemplo, es n veces el valor 2. Entonces ese sería el resultado de la suma, pero de manera arbitraria, donde no se tiene en cuenta cuántas veces de manera específica, sino de una manera algebraica. Y quisiera comentar esta expresión. Siempre que se tiene una multiplicación en álgebra de una literal con un valor numérico, se suele colocar primero siempre el valor numérico y después la literal. Y en este caso podemos quitar también los signos de agrupación, indicando que cuando dos números se están relacionados y en medio de ellos no existe una operación de suma, resta, multiplicación, por lo tanto, entonces esta expresión representa
una multiplicación, al igual como lo estamos indicando con los signos de agrupación. Bueno, notemos entonces ahora que ya tenemos una representación algebraica para la suma, ¿sí? Entonces aquí estamos indicando cómo se estaría representando esta suma que se está repitiendo cada vez. Sería entonces indicándose por la representación algebraica 2 por n. Pero notemos que no hemos dicho nada acerca de los valores numéricos, y para esto vamos a involucrar el concepto de variable. Notemos ahora que vamos a tener aquí el 4 ocupa la posición número 1, el 6 ocupa la posición número 2, el número 8 ocupa la posición 3, el 10 el 4 y el 12 el 5. Entonces notemos, puedo tener una variable donde estos valores los va a tomar una variable, que sería la variable en este caso n, es decir, en este caso vamos a indicar que n representa la posición del número, y de esta forma notemos que podemos proporcionar ahora sí ya una expresión algebraica para esta expresión. Notemos que esta n está involucrada en la expresión algebraica, pero notemos, si realizamos el proceso de sustitución con esos valores de la variable, por ejemplo en este caso sería, de cuando vale 1 sería 2 por 1, sería 2, pero notemos que el primer valor debe valer 4, entonces que la representación algebraica debe de ser la siguiente. El valor que ya teníamos en este caso es 2 por n, más un factor de ajuste que se origina del siguiente razonamiento. En este caso, si colocara el valor 1, debo de obtener el valor 4, pero observemos entonces que sería 2 por 1, 2, y le hace falta 2 unidades para llegar a 4, por lo tanto, debo de agregarle a la expresión algebraica este valor numérico más 2, y por lo tanto notamos que ahora sí ya cuando tengo cuando sustituyo 1 sería 2 por 1, 2, más 2 sería 4. Y cuando coloco, por ejemplo, ahora el valor 2, sería 2 por 2, 4 más 2 sería 6. Cuando coloco el valor 3, sería 3 por 2, 6 más 2 da 8. Es decir, notemos que esta sería la expresión algebraica que me representa los datos de la secuencia. Entonces, notemos que aquí lo que se hizo para representar esta secuencia numérica, propusimos esta variable que toma valores del 1 al 5, y a través de este valor tuvimos esta secuencia, donde este valor es el incremento constante y este otro es un factor de ajuste. Realicemos ahora un siguiente ejemplo, donde tenemos el número 12, 17, 22, 27, 32 y 37. Notemos que esta secuencia tiene un incremento de una suma que es 5, después sería una suma también para llegar al 22, 5, y de manera análoga el incremento va a ser constante de 5 unidades. Como ya explicamos en el caso anterior, las sumas del valor 5, sin tener que colocar una cantidad de valores 5, entonces sería n veces que se va a tener el resultado de 5. Esto se puede escribir primero colocando el valor 5 y después el valor de n. Notemos que 5n representa los incrementos que se va a tener en esta secuencia. Y ahora necesitamos tener la variable. En este caso, notemos entonces que la variable tomará valores de 1, de 2, en la posición 3, posición 4, posición 5 y hasta el valor 6. Y de esta forma, la representación de los números de la secuencia contiene la expresión que me genera los incrementos. En este caso sería 5 por n, pero notemos que cuando ocupamos estos valores de la variable, por ejemplo para la posición 1 sería 5 por 1, sería 5, pero para llegar al número 12 me hace falta sumarle 7 unidades. Ese sería mi factor de ajuste.
Notemos entonces en este caso que para la posición 2 sería 5 por 2, 10, más 7 sería el valor 17 que se tiene aquí. Por ejemplo, si colocáramos el valor de 6, sería 6 por 5, 30, más 7, 37. Entonces notemos que esta expresión me genera los datos de esta secuencia. Veamos ahora un tercer ejemplo para esta situación. Tenemos entonces aquí una secuencia que va incrementando 12 unidades. De 40 pasamos a 52 sumándole 12, del 52 pasamos al 64 sumando 12, del 64 pasamos al 76 sumando 12 y así sucesivamente. Notemos que en este caso no se tiene un valor último. Los tres puntos suspensivos indican que la secuencia va aumentando de manera constante y no tiene límite, es decir, esta secuencia es infinita. Corrijamos este ejercicio eliminando los signos de sumas. Entonces tenemos que aquí el incremento constante de la suma lo podemos representar de manera general como n veces se repite el valor 12, es decir, 12 por n. La variable en este caso va a tomar los valores que corresponden a la posición, en este caso son 1, en la segunda posición, en la tercera posición, en la cuarta posición, en la quinta y de manera consecutiva todos los que siguen. Y de esta forma los números de la secuencia son iguales a el incremento constante 12n más un factor de ajuste que se logra sustituyendo el valor 1 en la expresión algebraica y agregando lo que hace falta. Y notemos que sería 1 por 12 sería 12, pero debemos obtener el valor de 40, por lo tanto nos hacen falta 28 unidades. 28 sería mi factor de ajuste. Entonces notamos que con esto ya podemos obtener los resultados de toda la secuencia. Por ejemplo, para la segunda posición sería n igual a 2, sería 2 por 12, 24. 24 más 28 nos daría 52. Entonces de esta manera tendríamos la representación algebraica para los datos de la secuencia. Entonces con esto estaríamos dando por terminados los ejemplos de las secuencias aritméticas, es decir, las que tienen este incremento constante por medio de una suma. Cabe señalar que también puede ser el incremento constante o un decremento constante, es decir, puedo hacer una resta. La resta puede ser también, como en este caso, de manera constante un cierto valor. Los ejemplos que se presentaron aquí fueron para las sumas, pero serían análogos fueran para una resta. Veamos ahora ejemplos para secuencias geométricas, es decir, secuencias que tienen crecimiento constante a través de una multiplicación. También puede ser una división constante. Pero en este caso solamente vamos a ver ejemplos de multiplicaciones. Veamos el primer ejemplo. Tenemos esta secuencia numérica del 5, 20, 80, 320 y 1280. Vemos que del 5 pasamos al 20 a través de una multiplicación del valor 4. 5 por 4 nos daría 20. Del 20 pasamos al 80, nuevamente con una multiplicación constante. Y nuevamente del 80 pasamos al 320 multiplicando por 4. Notemos entonces que aquí, al igual como en el caso anterior, vamos a analizar por casos. Por ejemplo, la operación 4 por 4 la represento por medio de una potencia, es decir, 4 elevado a la 2. Si fueran 3 serían 4 por 4 por 4, en este caso sería 4 a la 3. Pero notemos entonces que esto puede ser para varios valores numéricos, entonces vamos a representarlo por medio de una expresión algebraica. Entonces vamos a indicar 4 por 4 por 4 y no me interesa saber cuántos valores. Vamos a indicar, por ejemplo, entonces que sería 4 a la n, es decir, 4 se repite n veces, donde n va a ser una variable. Por lo tanto, entonces la variable, en este caso, igual va a ser la posición. En este caso, sería la posición número 1, o puede ser la posición número 2, la 3,
la 4 y la 5. Y los datos de la secuencia serían entonces el valor del incremento, en este caso sería 4 a la n, más el factor de ajuste. Y a 4 a la 1 nos daría en este caso 4. Pero queremos que nos dé el valor de 5. Voy a agregar en este caso el valor 5 como factor de ajuste. Veamos los resultados que obtenemos con estas operaciones. 4 a la 1 nos daría 4 por 5, esto nos daría 20. Notemos que nos estaría dando el segundo valor, pero no el primero. Entonces notemos que aquí tengo que hacerle un ajuste a esta fórmula para que me dé los datos de esta secuencia. Con el valor de 1 me dio el dato de la posición número 2. Entonces voy a disminuirle una unidad al exponente. Notemos que con esto tendríamos que cuando n vale 1, tendríamos 5 por 4 a la 1 menos 1, porque notemos que este 1 sería la sustitución y por lo tanto en este caso tenemos 5 por 4 a la 0. Cualquier número elevado al exponente 0 nos daría como resultado 1 y por lo tanto tenemos 5 por 1 y eso nos daría el primer dato. Entonces notemos que el factor de ajuste en este caso también va a ser en el exponente para que nos den los resultados. Por ejemplo, para la posición número 2 tendríamos 2 menos 1 sería 1, es decir 4 a la 1 me daría 4, 4 por 5 nos daría 20. Si de esta manera notamos que ya estamos obteniendo los valores de la secuencia. Por lo tanto, entonces este sería el incremento, pero aquí se le está disminuyendo una unidad al exponente y este sería entonces el valor inicial. En este caso será el factor de ajuste, como en el caso anterior, o valor inicial. Entonces concluimos en 5 por 4 a la n menos 1, la representación algebraica de los números de esta secuencia. Veamos entonces ahora un segundo ejemplo. Tenemos esta secuencia numérica. Notamos que esta secuencia numérica va incrementándose por medio de una multiplicación de 3. Por lo tanto, notamos que esa multiplicación por 3 y la voy a representar de manera algebraica por medio de una potencia. El 3 se repite n veces, pero entonces, como ya vimos en el caso anterior, le debo de restar una unidad al exponente para que me dé los valores de esta secuencia. Entonces notamos que proporcionamos una variable n con valores del 1 al 6 y por lo tanto tenemos números de la secuencia serán entonces el valor inicial, en este caso el valor inicial es 10 y el incremento en este caso será 3 a la n menos 1. Entonces con esto estaríamos terminando este ejemplo. Veamos ahora el siguiente y con este terminaríamos. Notemos que entonces aquí el incremento es por medio de una multiplicación por 5 y notamos que aquí también se tienen puntos suspensivos como en el último ejemplo del caso anterior, donde entonces aquí se está indicando que hay una infinidad de valores numéricos. Y representamos dichos incrementos a través de una multiplicación genérica de n factores a través de una potencia. ¿Cuál sería 5 a la n? Pero en este caso, para que me dé los valores, le voy a restar una unidad y por lo tanto, cuando ocupo la variable n con valor de 1, de 2, de 3, de 4 y infinitos valores incrementándose de 1 en 1, tenemos que los números de la secuencia serían el valor inicial y el incremento 5 a la n menos 1 por el valor inicial, que en este caso sería de 1. Haciendo la multiplicación y la simplificación, tenemos que esta expresión nos quedaría simplemente como 5 a la n menos 1. Con esto daríamos por terminado el tema de representación algebraica de
secuencias numéricas de tipo aritmético y de tipo geométrico. Les agradezco su atención. Muchas gracias.